Pero absolutamente todo. Fruta, verdura, todo lo de diario, muchísimo, sí. Pues se incrementa todo y añadido al coste de la luz y de todo. El INE confirma su dato adelantado del IPC de julio. La vida es hoy un 10,8% más cara que hace un año. La inflación de julio fue la más alta desde hace casi 4 décadas. Suben los gastos de la vivienda, sobre todo la luz y el gas, también los transportes y los precios de los alimentos frescos y las bebidas no alcohólicas. El calor se acaba, el domingo empezarán a bajar las temperaturas, pero aún quedan horas difíciles. Hay 13 comunidades en alerta, 6 de ellas en riesgo naranja. Es el caso de la Comunidad Valenciana o Cataluña, donde los termómetros podrán alcanzar los 40 grados antes de que llegue esa esperada bajada de temperaturas. Se espera hasta 7 millones de viajes por carretera. Al volante coinciden los que comienzan las vacaciones, los que regresan y los que disfrutan de las fiestas patronales que vuelven tras el parón por la pandemia. Los incendios mejoran, pero los bomberos siguen trabajando para evitar que se reactiven algunos focos. En Galicia, 2 fuegos siguen activos. En Boca de Huérgano, en León, están perimetrando el terreno y en la Sierra de Gata los vecinos ya han podido volver a sus casas después de 2 días desalojados. Casi el 40% de la tierra que se ha calcinado lo que llevamos de año en la Unión Europea ha sido aquí, en territorio español. Según los datos recopilados por el sistema Copernicus, hasta el 9 de agosto, aquí se han quemado unas 237.000 hectáreas. Esto equivaldría, por ejemplo, a la provincia de Vizcaya, sobre las casi 630.000 afectadas en toda Europa. En este caso, hablaríamos de una superficie similar a la de Tarragona. En el ranking de países de la Unión Europea con la mayor superficie afectada, España está a la cabeza, seguida de Rumanía con más de 150.000 hectáreas quemadas y de Portugal, que tiene casi el 10% de la superficie arrasada de la Unión Europea. Francia asciende hasta el 8%, un porcentaje muy similar al de Italia, Croacia y Grecia. Hay algunos países del bloque que se libran de los incendios, es el caso, por ejemplo, de Estonia, Lituania, Luxemburgo y Malta, que no han registrado ninguno. Y si echamos la vista atrás, vemos cómo en España la situación ha ido empeorando. El peor año que se recuerda es en 2012, hace justo 10 años. En ese año se quemaron casi 190.000 hectáreas, menos de las que llevamos en estos 8 meses. Y otro dato es que entre 2006 y 2021, de media se quemaron en España casi 67.000 hectáreas, una cifra, Desiré, muy inferior a la que se ha alcanzado en este 2022. La sequía ha dejado descubierto este campamento romano en Ourense. Está en el embalse de As Conchas, en el ayuntamiento de Van, de un yacimiento que normalmente no puede ser visitado porque el agua cubre prácticamente toda su superficie. Con la falta de lluvias y el embalse a menos de la mitad de su capacidad, los restos de una de las instalaciones militares romanas más importantes de la península ibérica han salido a la luz. La apuesta del canciller alemán Olaf Scholz pretende cortar la dependencia del gas ruso en el centro y sureste de Europa. Un gasoducto que conectaría a Portugal y España con Francia y con el resto de Europa. El gobierno español ve con buenos ojos la propuesta alemana. Nuestra voluntad de contribuir a esa emergencia energética que está viviendo el centro y el norte de Europa con el chantaje energético de Putin, utilizando esa capacidad de la que ya dispone España, permiten poder ser empleadas en beneficio del conjunto de los europeos. Creo que es una buena noticia para nuestro país, también por supuesto para Portugal, y desde luego estaremos muy atentos y escuchamos muy positivamente este proyecto. El Midcat detuvo su construcción en 2018 a su paso por Girona, porque entonces el gas ruso era más barato. A Europa no le interesaba el nuestro, procedente de Argelia. El Partido Popular da la bienvenida a la iniciativa alemana, aunque cree que el gobierno llega tarde. Durante el mandato del presidente del gobierno, Sánchez, esta infraestructura absolutamente necesaria había quedado en un segundo plano. Va a marcar un antes y un después en la independencia y en la autonomía del gas procedente de Rusia. De momento habrá que esperar al menos un año para que este proyecto se ponga en marcha y pueda hacer frente a la crisis energética. En Francia los incendios no dan tregua. El fuego ya ha arrasado casi 7.000 hectáreas. Más de 1.000 bomberos trabajan día y noche, pero de hecho falta ayuda internacional. Al menos esta noche no ha sido necesario evacuar a más vecinos.
Hoy arranca la primera de las 3 jornadas de huelga de los pilotos de EasyJet convocadas para este mes de agosto. Durará 72 horas hasta el domingo por la noche, con servicios mínimos en torno al 60%. Los pilotos reclaman que sus salarios vuelvan a ser los previos a la pandemia, ya que el número de vuelos que operan, afirman, es el mismo. Este es el momento en el que el escritor Salman Rushdie era atacado en una conferencia cerca de Cleveland, en el estado de Nueva York. Los primeros datos indican que pudo haber sido apuñalado. El autor fue atendido en el escenario y después ha sido trasladado a un centro sanitario. Rushdie ha sido amenazado de muerte por escribir los versos satánicos, un libro que los fundamentalistas islámicos consideraban blasfemo. La policía de Nueva York lo está investigando. La mayor instalación nuclear en suelo europeo está en medio de un campo de batalla. Las huellas del conflicto son más que visibles en la central de Zaporizhia, en Ucrania, bajo control ruso desde marzo. Se ven daños no solo en los alrededores, también en el interior. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de los recientes ataques. Según Ucrania, algunos proyectiles cayeron muy cerca de material altamente radioactivo. Por eso el secretario general de la ONU, en un comunicado, ha pedido la creación de una zona desmilitarizada que asegure el perímetro. La situación es grave, ha dicho el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Todos han estado de acuerdo en que la visite un grupo de expertos, como ya estaba previsto en junio. El presidente Zelensky acusa a Rusia de cometer uno de los mayores crímenes terroristas de Estado al usar una planta nuclear como amenaza. Pero desde el Consejo de Seguridad, el embajador ruso responde. Los ataques de Kiev están al borde de llevar al mundo a una catástrofe como la de Chernóbil. Sobre el terreno, imágenes de los daños en una base aérea rusa en Crimea demostrarían, según la inteligencia británica, que los misiles ucranianos tienen mayor alcance del que dicen, y se sigue trabajando en la identificación de cadáveres de soldados abandonados. Llevábamos días preguntándonos qué podría haber dentro de todas esas habitaciones que inquietara tanto al FBI. Y el Washington Post se ha adelantado a dar una respuesta. Dice que los agentes buscaban documentos secretos relacionados con armamento nuclear. Eso sí, no aclaran si han encontrado o no esos archivos, ni tampoco si buscaban datos sobre armas estadounidenses o de otros países. Información sensible en cualquier caso, dice el Post, que el gobierno no quería ver en manos equivocadas. Y para eso fue el propio fiscal general, Merrick Garland, el que tomó la decisión de investigar a Trump. Algo que no se hace a la ligera, dice, sugiriendo que había razones de peso detrás. Pero Trump no se ha echado a temblar con este pulso del gobierno y ahora cambia de estrategia y desafía al FBI. No solo no me opondré a que se publiquen estos documentos, sino que animo a que lo hagan, ha escrito, aunque también ha dejado algunas de sus puntadas habituales. Habla de allanamiento a su mansión y acusa a los demócratas de izquierda radical de querer atacarle. Un discurso, según las últimas encuestas en ese país, que en lugar de hundirle podrían movilizar aún más a los republicanos y con ello beneficiarles si acaba presentándose a las elecciones de 2024. Un nuevo giro de guión que solo él sería capaz de dar. Esperan su próximo destino en el muelle de la Cebolla de la isla de Lanzarote. Más de 300 migrantes que han sido rescatados del mar cuando navegaban a la deriva. Se le rompió el motor, menos mal que el tiempo estaba estable y no había problemas en ese sentido. La mayoría de los migrantes que viajaban en 9 pateras son de origen subsahariano y magrebí. Entre ellos una mujer embarazada y un menor que entró en parada cardiorrespiratoria. Estaba bastante mal, lo reanimaron y lo sacaron adelante y ahora mismo está en estado crítico. Una madrugada frenética para Salvamento Marítimo, que no dejaron de auxiliarles. Algunos estaban ya en el agua cuando las embarcaciones y el helicóptero llegaban a rescatarles. Aquí ya un montón de meses con tranquilidad absoluta y ahora mismo pues sí, esa avalancha que hemos tenido, esta décima también, y hay 2 o 3 en el mar, no se sabe si van a llegar a Lanzarote. 4 de los migrantes están siendo atendidos en los centros sanitarios. Al resto empiezan a trasladarlos a otras instalaciones. Los polvos de talco para bebés dejarán de venderse en todo el mundo el año que viene. Lo ha anunciado la farmacéutica Johnson & Johnson, que ha explicado que va a sustituir el talco por el almidón de maíz en este producto infantil. La compañía estadounidense ha recibido unas 38.000 denuncias que vinculan el uso del talco a largo plazo con el desarrollo de cáncer, aunque desde la empresa niegan que ese sea el motivo de su decisión.